Bien, vamos a ver, creo que era esta otra. Aquí me había quedado, ¿verdad? Creo que por aquí nos quedamos ayer. Bueno, estábamos analizando lo que era el torque. Analizamos bien el torque ayer, ¿verdad? Lo definimos. Dijimos de que el torque es un vector, pero nosotros no lo vamos a trabajar de forma vectorial, sino que simplemente vamos a utilizar su magnitud. Y la magnitud del torque es fuerza por distancia por el ángulo entre la fuerza y el vector de posición, ¿verdad? El vector de posición siempre va del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza. Acuérdense de algo importante aquí, algo clave en torque es el punto donde se aplica la fuerza, porque el punto donde yo aplico la fuerza en un objeto rígido es esta mesa, una mesa puede ser un objeto rígido, una puerta, una ventana, un carro, cualquier cosa, ¿verdad? Donde sus partículas permanezcan fijas. Por ejemplo, esta puerta es mi objeto rígido. Yo puedo aplicarle una fuerza a esta puerta en cualquier punto. El punto donde yo aplico la fuerza, ese punto es importante porque el vector que aparece aquí, el vector de posición R, este vector va desde el eje de rotación hasta el punto donde la fuerza se aplica, ¿de acuerdo? Entonces, eso importa mucho en el torque porque es ese vector de posición, la magnitud que tiene es el brazo de palanca, ¿de acuerdo? De eso depende que haya o no haya torque. Entonces, para finalizar con esto, nosotros hicimos una sumatoria de torques para obtener el torque neto y dijimos de que íbamos a usar una convención. Las fuerzas que hacen girar el objeto en sentido antihorario las tomamos como positivas y las que hacen girar el objeto en sentido horario las tomamos negativas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí la fuerza F2 va a producir rotación en sentido horario, por eso negativa, y la fuerza F1 va a producir rotación en sentido antihorario, por eso va positiva. Entonces, nosotros acá ya no vamos a hablar de derecha ni de izquierda, ¿verdad? O de arriba y hacia abajo. Por ejemplo, cuando yo lanzaba un objeto hacia arriba, yo decía, el objeto va para arriba, la velocidad es positiva porque va para arriba. Cuando viene para abajo, la velocidad es negativa. Cuando un objeto se mueve a la derecha es positivo, cuando se mueve a la izquierda es negativo, la velocidad y la posición. Pero en rotación ya no podemos usar eso, ¿verdad? De arriba a abajo, a derecha a izquierda. Acá lo que usamos es en sentido horario o antihorario para dar un signo al movimiento. Bueno, entonces voy a compartir otra presentación. Ahora vamos a analizar otro aspecto importante de la dinámica rotacional, que es la relación entre el torque y la aceleración angular. Vamos a ver. Aquí tenemos un objeto, este objeto en rojo que ven ustedes es una partícula de masa m que está rotando en una trayectoria circular de radio r. Esta partícula constituye un objeto rígido porque su distancia desde el eje de rotación permanece fija. De acuerdo, un objeto rígido no necesariamente es un objeto de masa continua, puede ser una partícula, pero siempre y cuando esa partícula tenga un eje de rotación y su distancia permanezca fija, es considerada un objeto rígido. Entonces, esta partícula gira en este sentido, en sentido antihorario, va a tener una aceleración radial, ¿de acuerdo? Va a tener una fuerza radial y una fuerza tangencial. Va a tener velocidad tangencial y velocidad, una aceleración radial. Entonces, como nosotros ya sabemos cómo describir la aceleración radial, ¿verdad? En este caso yo tengo lo que es una aceleración tangencial y podemos hacer lo siguiente. Con esta ecuación, que es la segunda ley de Newton, vamos a multiplicar ambos lados de ella por r, el radio de la trayectoria circular. ¿Por qué razón multiplico por r? Porque al multiplicar por r aparece en el lado izquierdo de esta ecuación lo que es el torque, que es R por F. Y en el lado derecho vamos a poder hacer uso de esta expresión. Miren,
La aceleración tangencial que nosotros estudiamos en la cinemática es igual a r por alfa, donde alfa es la aceleración angular y r es la distancia desde el eje de rotación. Entonces, si nosotros sustituimos acá, en vez de a, ponemos r por alfa, en el lado derecho queda esto. Quedaría r cuadrado. Masa por r cuadrado por alfa. Y en el lado izquierdo, torque, porque es r por f. ¿Quién sería r aquí? Sería el brazo de palanca. El brazo de palanca multiplicado por la fuerza, ese es el torque. Es un torque neto. Aquí tenemos la segunda ley de Newton para la dinámica rotacional. Suma de torques es igual a masa por r cuadrado por alfa. Pero esto no termina aquí, ¿verdad? Porque este lado derecho todavía no está expresado de una manera adecuada. Como ustedes recordarán, m por r cuadrado es el momento de inercia de una partícula. El momento de inercia de una sola partícula es m por r cuadrado. Es el momento de inercia más simple de todos. Entonces, yo sustituyo esto que tengo aquí, m por r cuadrado, lo sustituyo por el momento de inercia. Entonces, aquí ya tengo la segunda ley de Newton para rotación, que es la sumatoria de torques o torque neto igual a I por alfa. Este es el análogo de la segunda ley de Newton en el movimiento de rotación. ¿Por qué análogo? Fíjense bien. La segunda ley de Newton para traslación es fuerza igual a masa por aceleración. Pero en rotación es suma de torques igual a I por alfa. ¿Quién desempeña el papel de la fuerza? El torque. ¿Quién hace el papel de masa aquí? El momento de inercia. ¿Y quién hace el papel de la aceleración? La aceleración angular. Entonces, como ustedes ven, con esta ecuación a mí me queda claro qué papel desempeña cada cantidad. El torque en lugar de fuerza. Momento de inercia en lugar de masa. Y aceleración angular en lugar de aceleración tangencial. O sea, en el movimiento de traslación, cuando yo aplico la segunda ley de Newton a un objeto, entre más masa tiene un objeto, más me va a costar mover ese objeto, más me va a costar acelerarlo. ¿De acuerdo? Entre menos masa tenga, es más fácil moverlo. ¿Qué pasa con la rotación? Entre más momento de inercia tiene un objeto, va a ser más difícil hacerlo girar. Va a ser más difícil hacerlo girar cuando le apliquemos un torque. ¿De acuerdo? Pero fíjense bien, momento de inercia no es una propiedad porque el momento de inercia depende de el eje de rotación. ¿Qué dijimos del momento de inercia en la clase anterior? Dijimos de que habían infinitos momentos de inercia. ¿De acuerdo? Ese es el problema que tenemos en rotación, ¿verdad? De que no solamente tenemos un momento de inercia. El momento de inercia puede ser infinito. O sea, hay infinitos momentos de inercia porque hay infinitos ejes de rotación. Lo que no pasaba con la masa, porque la masa era constante, independiente del sistema de referencia, independiente del sistema del movimiento. Pero el momento de inercia no es una propiedad del sistema, ¿verdad? Esto depende del eje de rotación. Bueno, entonces, jóvenes, esta es la segunda ley de Newton en rotación. Esta ecuación se la tienen que aprender. Torque neto es igual a I por alfa. Bueno, entonces, ya sabemos lo que es un cuerpo rígido, ¿verdad? Cuerpo rígido es un objeto en el cual las partículas permanecen fijas con respecto a un eje, o sea, las distancias entre ellas permanecen constantes. Ese es un objeto rígido. Para un objeto rígido girando en torno a un eje, consideramos un elemento infinitesimal de masa ddm sobre él. La segunda ley de Newton para su movimiento tangente a la trayectoria circular queda descrito mediante esta expresión, ¿verdad? Fíjense bien, este objeto rígido tiene una forma irregular. Tiene un eje de rotación que pasa por este origen.
Desde este eje de rotación localizamos un pequeño elemento de masa, ddm. Ese pequeño elemento de masa ddm va a tener una velocidad angular y a este elemento se le aplica una fuerza tangencial. ¿Por qué digo tangencial? Porque este elemento de masa moviéndose en torno a este eje forma lo que es un círculo, ¿verdad? Y esta fuerza es tangente a ese círculo imaginario que forma este elemento. Entonces, como ustedes ven, ese pequeño elemento va a tener una aceleración tangencial igual a r por alfa. No confundan aceleración tangencial con aceleración radial. La aceleración tangencial, como su nombre lo dice, es tangente al círculo. También se le llama aceleración lineal. Es la misma aceleración traslacional. Mientras que aceleración radial ocurre solo en movimientos circulares, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos con esta parte. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un elemento de masa continua? Cuando tenemos un elemento de masa continua, entonces en lugar de hacer sumas discretas, hacemos sumas continuas que son integrales. Integramos aquí en los dos lados de la ecuación y al realizar la integración obtenemos de nuevo la segunda ley de Newton para lo que es la rotación. El torque neto es igual a I por alfa. Otra vez lo mismo. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, porque voy a cambiar de presentación. Vamos a seguir. Este capítulo no es largo, ¿verdad? Solo que los conceptos son un poquito espacio. Bueno, entonces seguimos con esto de la dinámica. Solo que hay una parte, jóvenes, que relaciona la cinemática a la dinámica. O sea, esta parte me acuerdo que no la expliqué bien en la cinemática, pero es muy importante para lo que viene ahora. Esta parte se refiere a rodar sin resbalar, al movimiento de rotación y de traslación combinados. Imagínense que yo tengo una rueda que es como un disco sólido. Esta rueda gira en una superficie plana. Esta rueda tiene un S. Esta pequeña longitud de arco que ustedes ven aquí, la longitud de arco, nosotros sabemos de geometría que es igual a R por teta, donde R es el radio y teta es el ángulo formado, el ángulo subtendido por esta longitud de arco. Entonces, este objeto al rodar efectúa dos tipos de movimiento. Este objeto tiene traslación y tiene rotación. Entonces nosotros aquí vamos a analizar qué sucede cuando un objeto presenta los dos tipos de movimiento que son de rotación y traslación. Hasta el momento solo hemos hablado de rotación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando un objeto rota y se traslada? ¿Qué sucede? ¿Cómo tenemos que describir ese movimiento? Ustedes ven que aquí, por ejemplo, para esta rueda, cuando esta rueda se va moviendo y va girando, la rueda, un punto, cualquier puntito que ustedes agarren de la rueda, ese puntito de la rueda va a describir una cicloide. Cicloide se le llama a este movimiento en rojo. A estas curvas rojas que ven acá, se le conoce como una cicloide. Esta cicloide es el movimiento descrito por cualquier punto de la rueda. Cualquier punto arbitrario, cuando esto vaya girando, va a describir lo que es una cicloide. Así se le llama a esta curva. Una rueda girando, un ejemplo clásico es la llanta de un carro, ¿verdad? Cuando la llanta de un carro va moviéndose, la llanta va girando en torno a su eje y también se va trasladando. O sea que efectúa movimiento de rotación y traslación combinado. Bueno, entonces, para movimiento de rodamiento puro, a medida que el cilindro da vueltas, a través de un ángulo θ, su centro se traslada a una distancia S igual a Rθ. Vamos a ver, rodamiento puro. Esto de rodamiento puro también se le llama rodar sin resbalar. Es muy común en física escuchar ese nombre, ¿verdad? De rodar sin resbalar. Cuando decimos rodar sin resbalar, nos referimos a que la rueda no patina, la rueda rueda, así como la llanta de un carro, por ejemplo. Cuando la llanta de un carro está patinando, ese movimiento no es rodamiento puro,
Rodamiento puro es cuando la rueda no está patinando, no se está deslizando, sino que va girando y se va moviendo. Se va trasladando y va girando sin deslizarse. Porque si estuviera deslizando, solamente estaría girando sin rodar. Entonces, rodamiento puro es cuando ocurre lo contrario a lo que nosotros llamamos como patinar, ¿verdad? En una llanta de un carro. Ustedes se fijan que cuando la llanta de un carro está patinando, el carro está fijo, el carro no avanza. Las llantas están patinando, las llantas solo están girando, no se trasladan. Entonces, ese movimiento no es rodamiento puro. Rodar sin deslizar es cuando la llanta gira y se traslada. Bueno, entonces, el centro de masa, el centro de la rueda, se va a trasladar a una distancia lineal S igual a R teta, exactamente la longitud de arco. Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es una distancia, R igual R por teta. En vez de S ponemos D, porque es una distancia. De acuerdo, aquí lo pueden ver. ¿Ve? Esta distancia igual a R por teta es lo que va a moverse el centro de masa de esta rueda. Entonces lo vamos a describir como D igual a R por teta en lugar de S. ¿Qué pasa si ambos lados de la ecuación dividimos entre el tiempo? Distancia entre tiempo es velocidad. Asumimos que la velocidad va a ser constante, ¿verdad? Distancia entre tiempo es velocidad. Y aquí en el lado derecho, al dividir entre t, R es constante, pero teta no es constante. Entonces, divido teta entre t y teta entre t, ¿a qué es igual? Es lo mismo que decir posición entre tiempo, nada más que posición angular. Posición angular entre tiempo es velocidad angular. Entonces, esto me queda de esta forma. Aquí en el lado izquierdo tenemos velocidad lineal o velocidad tangencial, centro de masa. Y en el lado derecho, R por la velocidad angular, porque teta entre t es velocidad angular. Entonces, tenemos una expresión para la velocidad del centro de masa. Ahora bien, podemos seguir aquí. Volvemos a hacer lo mismo. Tenemos esta ecuación, la dividimos entre el tiempo. Velocidad del centro de masa entre tiempo. Y acá lo divido entre el tiempo. ¿Qué es velocidad entre tiempo? Es aceleración. Aceleración del centro de masa. ¿Y qué es velocidad angular entre tiempo? Es aceleración angular. Entonces aquí tengo la aceleración del centro de masa es igual a R por alfa, donde alfa es la aceleración angular. Entonces ya hemos descrito el movimiento del centro de masa de ese disco, de esa rueda que gira. Bien. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones importantes. Este es el desplazamiento del centro de masa. Y esta es la velocidad del centro de masa. Esta es la aceleración del centro de masa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes. Bien, vamos a seguir. Estas ecuaciones, ¿verdad? Es bueno aprendérselas. Son bastante sencillas, fáciles de recordar. Bueno, el centro de masa, jóvenes, es muy importante porque cuando yo conozco el centro de masa de un objeto, yo puedo considerar al objeto como una partícula. Esa es una de las grandes ventajas que me ofrece el centro de masa. Que yo puedo decir que un objeto grande es una partícula simplemente, ¿verdad? Bueno, pasemos a lo siguiente. Muy interesante también, que es analizar los movimientos combinados. ¿Qué pasa cuando yo tengo rotación y traslación junto? Cuando un objeto rota y se traslada. Por ejemplo, tenemos un bastón, ¿verdad? Este bastón que ustedes ven aquí efectúa movimientos de rotación y traslación. Por ejemplo, este bastón puede girar en torno a un eje que pasa por su centro de masa. Esta es rotación pura y aquí tengo traslación pura. ¿Qué pasa si se combinan las dos? Si yo combino rotación más traslación, el movimiento se vuelve más complejo. Entonces, esto lo podemos analizar con el enfoque de energía. Cuando un objeto gira, tiene energía cinética rotacional. Y cuando un objeto se traslada, tiene energía cinética traslacional. Entonces, cuando un objeto rota y se traslada, el objeto va a tener una energía cinética combinada de rotación más traslación. Entonces, vamos a tener los dos tipos de energía cinética.
Energía cinética traslacional más energía cinética rotacional. Fíjense bien, las dos formas de energía cinética. Para la energía cinética de rotación, la fórmula es igual a la que ustedes ya conocen, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y para la energía cinética de rotación es 1/2, pero en vez de masa va momento de inercia y en vez de velocidad lineal, velocidad angular. Pero la forma, la estructura es la misma, si se dan cuenta. Por eso es muy fácil recordar este término. Aquí algo importante. En la energía cinética aparece velocidad del centro de masa. ¿Por qué será? Eso se debe a que cuando yo tengo un objeto de masa continua, un objeto rígido, yo no puedo escribir la energía cinética de todas las partículas del objeto. Por ejemplo, este bastón está formado por una infinidad de partículas. Entonces yo no puedo poner la energía cinética de todas las partículas. Recuerden, el centro de masa es el punto donde está concentrada toda la masa de un objeto. O sea, en vez de describir el movimiento de cada partícula por separado, simplemente describo el centro de masa, el movimiento del centro de masa. Aquí en el centro de masa está representado toda la masa de la partícula. Entonces, por eso solo hago uso de la energía cinética del centro de masa. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a analizar este movimiento que es muy interesante. Aquí tengo movimientos puros. Vamos a ver. Rotación más traslación. Esto se llama rodar sin resbalar. No sé si me explico acá, jóvenes. Rodar sin resbalar. Fíjense bien. Siempre que a ustedes les mencionen esto, rodar sin resbalar, acuérdense que la expresión que van a utilizar es velocidad igual a R por omega. A esa condición se le llama rodar sin resbalar. Lo contrario sería, así como decimos coloquialmente, patinar, ¿verdad? Cuando una llanta está patinando, la llanta solo está girando, no está trasladándose. Cuando una llanta gira y se traslada, a eso se le llama rodar sin resbalar, porque patinar es resbalar, ¿verdad? Cuando las llantas de un carro están deslizándose, están patinando o están resbalándose, las llantas no avanzan, las llantas están solo girando. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo, ¿verdad? Comprender ese concepto. Bueno, entonces, aquí como ustedes ven, yo tengo la suma de dos movimientos. Tengo la misma rueda. Aquí la rueda se traslada, fíjense bien, se traslada. Hay 4 puntos señalados, el 1, 2, 3 y 4. La rueda en esta figura solo se traslada, no rota. En esta segunda figura, la rueda no se traslada, solo gira. Entonces, si yo sumo este movimiento de traslación más este movimiento de rotación, ¿qué movimiento obtenemos? Obtenemos este movimiento. Fíjense bien en la descripción. Aquí es traslación del centro de masa de la rueda. O sea que, si ustedes quieren analizar el movimiento de esta rueda que se traslada, ustedes lo van a hacer haciendo uso del concepto de centro de masa. Ustedes van a decir, bueno, la velocidad de la rueda es la velocidad del centro de masa. Cada partícula de la rueda tiene la velocidad que tiene el mismo centro de masa. Ahora, si ustedes van a analizar esta rueda girando, aquí cada punto de la rueda tiene una velocidad tangencial diferente, porque la velocidad es un vector, fíjense bien. La velocidad, por ejemplo, del punto 1, este puntito es diferente a esta velocidad, porque esta velocidad va a la izquierda y esta velocidad va a la derecha. Esta velocidad de este punto 4 con el punto 2 son diferentes, porque esta velocidad va para arriba y esta va para abajo, ¿de acuerdo? Mientras que cuando el objeto se traslada, la velocidad de todos los puntos es la misma, porque va en la misma dirección y tiene la misma magnitud. ¿Me explico, verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos movimientos se combinan? ¿Qué pasa? Analicemos punto por punto. El punto 1 primero. Este es el punto 1. El punto 1 es el que está en contacto con el suelo. ¿Qué pasa si al sumarse estos dos movimientos, qué produce? Vamos a ver. La velocidad del punto 1 más la velocidad del punto 1 acá. Al sumar estas dos velocidades, la suma es 0, porque la velocidad aquí es menos b del centro de masa.
Fíjense bien. ¿Por qué menos b centro de masa? Porque esta velocidad va para la izquierda, esta va para la derecha. Al sumarse da 0. Por lo tanto, el punto en contacto con el suelo tiene una velocidad de 0. En otras palabras, cuando una rueda, así como la del carro, va girando y se va trasladando, el punto en contacto con el suelo, con la superficie, ese punto es como que estuviese inmóvil, momentáneamente, ¿verdad? Instantáneamente es como que no tuviese velocidad. Es como que aquí estuviese el eje de rotación y el objeto va dando vuelta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el punto 2. ¿Qué pasa con el punto 2? Si sumo esta velocidad con esta velocidad, aplicando el criterio de suma de vectores, entonces este vector más este vector me da este vector de velocidad. Bastante obvio, ¿verdad? Si sumo el punto 3, la velocidad del punto 3 con la velocidad del punto 3, da el doble, porque aquí tengo velocidad al centro de masa, acá tengo velocidad al centro de masa, y las dos velocidades van en el mismo sentido, se suman, dan el doble. O sea que este punto es el punto que tiene la mayor velocidad. ¿Qué pasa con el punto 4? Si sumo este vector más este vector, suma de vectores, los vectores se suman con punta y cola, jóvenes. Eso se lo expliqué en el capítulo 1, ¿verdad? Me da esta velocidad. Y si sumo el centro de masa, fíjense bien, en la figura 1 solo tiene velocidad al centro de masa. Aquí la velocidad al centro de masa es 0 porque el objeto está girando nada más. Entonces me da esto. Entonces, en conclusión, el movimiento combinado es este, jóvenes. Instantáneamente el objeto luciría de esta forma. El punto en contacto con el suelo permanecería como en reposo, entre comillas, ¿verdad? Porque el objeto, recuerden que el objeto va moviéndose, pero instantáneamente es como que este objeto no tuviese velocidad. Los demás sí, los demás puntos sí tienen una velocidad, pero este no. O sea, es como que el eje de rotación estuviese aquí y el objeto está dando vueltas. ¿Sí me explico ahora? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya para finalizar. Un sistema famoso que tiene movimiento de rotación y traslación combinados es el yoyo. Todo el mundo creo que ha jugado con un yoyo, ¿verdad? El yoyo es un disco sólido que tiene una cuerda que se puede desenredar. Cuando la cuerda se desenreda, el yoyo comienza a trasladarse y a girar. El yoyo es importante porque cuando la rueda se va desenredando, el yoyo se va trasladando y va rotando. Rotación y traslación combinadas. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es el punto inicial, el punto 2 es el punto final. En el punto 1 la velocidad es 0. La velocidad del centro de masa, acuérdense bien, jóvenes. La velocidad del centro de masa, ¿por qué usamos velocidad del centro de masa? Porque cuando nosotros analizamos traslación, solo hace falta describir la velocidad del centro de masa. El yoyo está formado por infinitas partículas, pero la única partícula que me interesa a mí es la que está en el centro de masa, porque ahí es como que estuviese concentrada toda la masa del objeto. Entonces, cuando este yoyo va cayendo hacia abajo, el yoyo va trasladándose y va girando en torno a su centro de masa. Bueno, entonces mi punto final es el 2. En el punto 1, la única energía que tenemos es energía potencial. ¿Por qué? Nosotros vamos a poner, bueno, eso lo voy a ver acá. Vamos a ver. Tenemos la rapidez de un yoyo común, ¿verdad? Vamos a leer el enunciado acá del ejemplo. Este yoyo está enrollado con una cuerda con masa despreciable varias veces alrededor de un cilindro sólido de masa m y radio r. Se sostiene el extremo de la cuerda fija mientras se suelta desde el reposo. Por eso su velocidad inicial es 0. La cuerda se desenrolla sin resbalar. Fíjense bien, sin resbalar. Es lo mismo que rodar sin resbalar. ¿A qué se refiere rodar sin resbalar? De que voy a tener los dos movimientos, ¿verdad? Tanto de rotación como de traslación. Sí, ni estirarse conforme el cilindro cae y gira. La cuerda es de masa despreciable y no se estira.
Si se estirara, tendríamos un problema. Tendríamos un grave problema, ¿verdad? No podríamos aplicar la conservación de la energía tal y como la usamos. Use consideraciones de energía para calcular la rapidez del centro de masa del yoyo después de caer una distancia h. O sea, queremos calcular la velocidad final de este yoyo del centro de masa. Bueno, entonces tenemos que utilizar la energía cinética de rotación y la de traslación. La energía cinética inicial es 0 porque el yoyo parte del reposo. La velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masa entre r. La energía potencial inicial es la masa del yoyo por la altura, por la gravedad. Estamos poniendo el origen en el punto 2, ¿verdad? En el punto más bajo. La energía potencial es 0. Entonces, su energía cinética final está formada por la energía cinética de traslación más la de rotación, o sea, por esto. Aquí tengo energía cinética de traslación más energía cinética de rotación, solo que la energía cinética de rotación ya la tengo expresada en términos del momento de inercia y de la velocidad, ya he sustituido aquí. O sea, aquí es momento de inercia de un disco sólido, es un medio de masa por r cuadrado. Este es el momento de inercia del yoyo. Y esta es la velocidad angular. Velocidad angular es velocidad del centro de masa entre r al cuadrado. De manera que al sumar esto, me da 3/4 de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado. No sé si alguien tiene dudas con esto. Aquí lo que hicimos es sumar las energías cinéticas del yoyo, tanto de traslación como de rotación. Fíjense bien, cuando se suman estas energías cinéticas, todo queda en términos de la velocidad del centro de masa, porque por esa razón expresamos la velocidad angular en función del centro de masa. Entonces el término se reduce a 3/4 de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Sigue ahora. Hacemos uso de la conservación de la energía para encontrar la velocidad del centro de masa. La energía inicial solo consiste en energía potencial y la energía final solo consiste en energía cinética. La energía potencial final es 0, la energía cinética inicial es 0. De esta expresión despejamos para la velocidad del centro de masa y la velocidad del centro de masa queda igual a la raíz de 3/4 por g por h. Fíjense que la masa se canceló y al despejar para la velocidad del centro de masa me queda la raíz de 3/4 de g por h. Entonces el problema es bastante simple y es un problema importante porque es uno de los ejemplos más notorios, ¿verdad? De lo que es el movimiento de rotación y traslación combinados. Como les digo, la llanta de un carro también es un movimiento de rotación y traslación combinados, excepto cuando la llanta de un carro patina, ¿verdad? Cuando la llanta de un carro patina, la llanta solo rota, pero no se traslada. Entonces ahí no podemos aplicar estas ecuaciones de rodamiento sin deslizamiento. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces continuaríamos en la siguiente clase haciendo problemas. Todavía me queda algo, me queda algo por explicar, pero no me va a quedar tiempo hoy de terminarlo, que es la rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Esto lo voy a explicar detalladamente el día de mañana. Esto de la rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje móvil es, digamos, como para profundizar un poco más en lo que acabamos de decir, ¿verdad? Vamos a analizar un poco más a fondo lo que es el movimiento de rotación y traslación combinados. Entonces, esto se los explicaría en la clase de mañana. No sé si tienen alguna pregunta. Mañana terminaríamos con este contenido y vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos por aquí. Bien,